En 1913, San Petersburgo se había convertido en la joya del Imperio ruso, una ciudad que Pedro el Grande soñó como su ventana a Europa. Amplias avenidas atravesaban palacios de mármol y oro, mientras la aristocracia rusa vivía sus últimos años de esplendor imperial, ajena a la inminente revolución. En este vídeo utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a fotografías, pinturas y grabados históricos de la época, cambiando las perspectivas, alterando los ángulos de cámara y recorriendo estas escenas de formas que sus creadores originales jamás imaginaron. El objetivo no es solo mirar al pasado, sino sumergirnos en él, recorrer San Petersburgo tal como era en el apogeo del poder zarista e imaginar cómo sería estar allí en el último invierno antes de que todo cambiara para siempre. Si se quedan hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su aspecto actual para ver cómo ha cambiado el tiempo y qué aún permanece. Antes de poner un pie en el San Petersburgo imperial, es importante comprender cómo comenzó esta historia. Esta pintura representa la fundación de la ciudad por Pedro el Grande en 1703, cuando decidió construir una nueva capital rusa orientada al oeste. El zar había visitado Europa y regresó decidido a modernizar su imperio, comenzando con la creación de una ciudad que rivalizara con Versalles y Londres. San Petersburgo nació de la nada, construida sobre pantanos helados a costa de miles de vidas. Pero Pedro sabía que necesitaba un símbolo de poder que mostrara al mundo que Rusia ya no era un reino medieval aislado. Este grabado muestra la ciudad tal como se veía desde el río Nevá a principios del siglo XVIII, cuando los primeros palacios comenzaron a erigirse en sus orillas. Los barcos transportaban a nobles, diplomáticos y comerciantes de toda Europa, todos curiosos por ver la nueva creación de Pedro el Grande. Ya entonces, la ciudad comenzó a mostrar la grandeza que la caracterizaría. Fachadas barrocas, jardines organizados y una arquitectura que fusionaba influencias francesas, italianas y alemanas con elementos claramente rusos. El Palacio de Invierno domina esta escena, con su fachada verde y dorada que se extiende por más de 200 metros a lo largo del río Nevá. Alrededor de 1913, este era el corazón del poder imperial ruso, donde el zar Nicolás II vivía con su familia, rodeado de una corte que aún seguía los protocolos creados décadas antes. Los salones de baile recibían a diplomáticos de Londres, París y Berlín, mientras que en los aposentos privados, la zarina Alejandra cuidaba de su hijo hemofílico, Alexei, en un ambiente de creciente tensión política que pocos en la corte parecían comprender del todo. La perspectiva Nevsky se extiende por más de 4 kilómetros, atravesando el corazón de la ciudad y conectando el monasterio de Alejandro Nevsky con el almirantazgo en una línea casi perfectamente recta. En 1913, esta era la arteria principal de San Petersburgo, donde los aristócratas, en carruajes, compartían espacio con comerciantes, funcionarios y los primeros automóviles importados de Francia y Alemania. Los escaparates exhibían sedas de Lyon, joyas de París y libros prohibidos que circulaban discretamente entre los intelectuales de la ciudad. Imagínese caminar por esta avenida en una tarde de invierno y ver a gente envuelta en abrigos de piel, discutiendo política en francés en los salones de grandes hoteles. La columnata semicircular de la Catedral de Kazán está inspirada en la de San Pedro de Roma, pero adaptada al clima ruso con materiales resistentes a los duros inviernos. Esta iglesia fue construida para albergar uno de los iconos más sagrados de la Rusia ortodoxa y en 1913 sirvió como centro de devoción religiosa y símbolo del vínculo entre el trono y la fe. Los fieles acudían de toda la ciudad para rezar por la salud del zarevich y la estabilidad del imperio,
sin saber que sus oraciones serían puestas a prueba de maneras jamás imaginadas. El Teatro Mariinsky presentó las óperas y ballets que convirtieron a San Petersburgo en un rival cultural de Viena y París. En este escenario, Nijinsky bailó para un público que incluía grandes duques, banqueros y escritores como Dostoyevsky, fallecido décadas antes, pero cuya influencia aún marcaba la vida intelectual de la ciudad. Las temporadas de 1913 presentaron tanto clásicos rusos como novedades europeas, reflejando una ciudad que miraba simultáneamente a sus tradiciones y al futuro. Entre los espectadores, los diplomáticos observaban no solo las representaciones, sino también el estado de ánimo de la sociedad rusa, intentando evaluar la estabilidad de un imperio que controlaba una sexta parte de la superficie terrestre. La fortaleza de Pedro y Pablo custodia las tumbas de los zares y ha servido como prisión política desde la época de Pedro el Grande. Sus muros bajos y gruesos fueron diseñados para resistir la artillería del siglo XVIII. Pero para 1913 su función se había vuelto más simbólica que defensiva. Los cañones que disparaban cada mediodía marcaban la hora en una ciudad que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, al menos en apariencia. En las mazmorras de la fortaleza, los presos políticos esperaban juicios que a veces duraban años, mientras que en el exterior los turistas admiraban la arquitectura barroca, ajenos a lo que sucedía en las celdas subterráneas. El Hermitage albergaba una de las mayores colecciones de arte de Europa, rivalizando con el Louvre y los museos vaticanos en extensión y calidad. Catalina la Grande había iniciado esta colección en el siglo XVIII, comprando obras completas a coleccionistas europeos, y para 1913 las galerías albergaban pinturas de Leonardo, Rembrandt y Picasso, junto con iconos medievales rusos. Los salones dorados recibían visitantes de toda Europa que venían a admirar no solo las obras de arte, sino también la arquitectura de los propios palacios, con sus suelos de mármol italiano y sus lámparas de cristal de Bohemia, que creaban una atmósfera de riqueza casi inimaginable. La iglesia del Salvador, sobre la sangre derramada, marca el lugar donde el zar Alejandro II fue asesinado por terroristas en 1881. Construida al estilo tradicional ruso, con sus coloridas cúpulas y mosaicos bizantinos, esta iglesia contrastaba deliberadamente con la arquitectura europea que dominaba el resto de la ciudad. En 1913, sirvió como recordatorio tanto de la vulnerabilidad como de la continuidad de la dinastía Romanov, una familia que había gobernado Rusia durante 300 años, pero que se enfrentaba a la creciente presión de los movimientos revolucionarios que operaban en la sombra de la propia capital. Los canales congelados servían como carreteras alternativas durante los largos inviernos rusos, cuando las temperaturas descendían tanto que el río Neva se solidificaba lo suficiente como para soportar pesados Ju-200B y U-200B carruajes. Esta singularidad otorgaba a la ciudad un aire casi mágico en invierno, cuando palacios e iglesias se reflejaban en el hielo como espejos gigantes. Los comerciantes vendían castañas asadas y té caliente en pequeños puestos de madera, mientras familias enteras patinaban por los canales más pequeños que atravesaban los barrios aristocráticos. Para los visitantes extranjeros, estas escenas parecían sacadas de un cuento de hadas, pero para los petersburgueses simplemente formaban parte de la rutina de supervivencia en una ciudad construida en un clima que ponía a prueba los límites de la resistencia humana. El Palacio de Catalina, situado a pocos kilómetros de la ciudad, representaba la cumbre del lujo imperial ruso. Sus fachadas azules y doradas se extendían cientos de metros
y la famosa sala de ámbar deslumbraba a los visitantes con paneles completamente recubiertos de ámbar báltico trabajado. En 1913, este palacio aún servía como residencia de verano de la familia imperial, donde la zarina pasaba semanas enteras intentando proteger a su hijo de las influencias políticas que bullían en la capital. Las festividades estivales reunían a la élite rusa en un ambiente que mezclaba la ceremonia bizantina con la elegancia francesa, creando un mundo aparte que parecía inmune a las crecientes tensiones sociales en las ciudades industriales del imperio. La estación de Finlandia conectaba San Petersburgo con Helsinki y a través de ella con toda Escandinavia. En 1913 llegaban trenes a diario que traían madera finlandesa, pescado del mar Báltico y correo de banqueros suecos que financiaban parte de la expansión industrial rusa. La arquitectura de la estación combinaba elementos tradicionales rusos con innovaciones técnicas alemanas, reflejando una sociedad que buscaba el equilibrio entre tradición y modernidad. Los pasajeros desembarcaban de los vagones llevando maletas de cuero alemanas y periódicos europeos, trayendo noticias de un mundo que parecía al mismo tiempo cercano y distante de la realidad imperial rusa. El monasterio de Alejandro Nevsky alberga los restos de héroes nacionales rusos, incluyendo compositores como Tchaikovsky y escritores cuyas obras moldearon la identidad cultural del imperio. Los monjes ortodoxos que vivieron allí mantuvieron tradiciones que se remontan a la fundación de San Petersburgo, ofreciendo continuidad espiritual en una ciudad en rápida transformación. En 1913, el monasterio recibió a peregrinos de todo el imperio que buscaban bendiciones para sus familias y oraciones por la estabilidad política. Las ceremonias religiosas combinaban cantos en antiguo eslavo eclesiástico con incienso, creando una atmósfera mística y transportando a los fieles a una Rusia anterior a las influencias occidentales. La Academia Imperial de Bellas Artes formó a pintores y escultores que competían con los mejores estudios de París y Roma. Estudiantes rusos, alemanes y franceses trabajaron codo con profesores que habían estudiado en Italia, creando una fusión cultural única. En 1913, la Academia produjo tanto obras neoclásicas tradicionales como experimentos modernistas que reflejaban las tensiones artísticas de la época. Las exposiciones anuales atrajeron a coleccionistas de Moscú y Kiev, pero también a críticos europeos que venían a evaluar si San Petersburgo podía mantener su reputación como centro cultural rival de Viena y Budapest. El jardín de verano ofrecía un refugio verde donde las familias aristocráticas paseaban entre estatuas italianas y parterres dispuestos según los principios franceses. Pedro el Grande concibió este espacio como una demostración de que Rusia podía crear una belleza comparable a la de los jardines de Versalles, pero adaptada al clima nórdico. En 1913, los niños jugaban bajo la supervisión de institutrices francesas y alemanas, mientras sus padres discutían inversiones en ferrocarriles siberianos y fábricas textiles. El jardín funcionaba como una burbuja de tranquilidad en una ciudad donde las tensiones políticas comenzaban a hacerse visibles, incluso en los círculos más privilegiados de la sociedad imperial. La Catedral de San Isaac domina el horizonte de San Petersburgo con su cúpula dorada, visible a kilómetros de distancia. Construida durante décadas durante el siglo XIX, esta iglesia representó la ambición imperial rusa de crear monumentos que rivalizaran con San Pedro en Roma. En 1913, las ceremonias oficiales reunieron a toda la jerarquía del imperio bajo sus mosaicos y mármoles coloridos, mientras los diplomáticos extranjeros observaban los rituales ortodoxos, intentando comprender una cultura que mezclaba poder temporal y autoridad espiritual de formas únicas en Europa.
El Palacio Yusupov albergó a una de las familias más adineradas del imperio, propietaria de minas en el Cáucaso y tierras en Ucrania, que generaron fortunas comparables a las de los Rothschild europeos. Sus salones privados acogían a músicos de cámara que interpretaban obras de compositores rusos para públicos selectos, creando un ambiente cultural refinado que impresionaba a visitantes de Berlín y Londres. En 1913, el joven príncipe Félix Yusupov frecuentaba tanto los salones de San Petersburgo como los casinos de Montecarlo, encarnando a una generación de aristócratas que vivían entre la Rusia tradicional y la Europa moderna, sin percatarse de que este puente cultural estaba a punto de derrumbarse. Los mercados al aire libre se llenaban de comerciantes que vendían productos de todo el imperio, desde especias caucásicas hasta artesanía siberiana. Los campesinos llegaban en tren desde las provincias trayendo grano, carne y productos lácteos para alimentar a una población urbana en rápido crecimiento, impulsada por la industrialización. En 1913, estos mercados sirvieron como barómetros sociales, percibiendo las tensiones económicas que afectaban tanto a los aristócratas como a los obreros de las fábricas. Los precios subieron constantemente, mientras que los salarios no lograron seguir el ritmo de la inflación, lo que generó un descontento que comenzó a manifestarse en huelgas y manifestaciones cada vez más frecuentes. El distrito industrial concentraba fábricas textiles, metalúrgicas y químicas que empleaban a miles de trabajadores en condiciones que contrastaban marcadamente con el lujo de los palacios imperiales. Obreros alemanes, polacos y rusos compartían dormitorios abarrotados y jornadas laborales que se extendían hasta las 12 o 14 horas. En 1913, los sindicatos operaban de forma semiclandestina, organizando actividades que las autoridades zaristas intentaron controlar sin mucho éxito. Las chimeneas de las fábricas creaban un paisaje industrial que recordaba a Manchester o Birmingham, pero los derechos laborales seguían décadas por detrás de los logros europeos. La Universidad de San Petersburgo reunía a estudiantes de todo el imperio que acudían a estudiar medicina, derecho y ciencias en un entorno académico que rivalizaba con Oxford y Heidelberg. Los profesores alemanes enseñaban filosofía kantiana, mientras que sus colegas rusos desarrollaban teorías matemáticas que influirían en los pensadores europeos durante décadas. En 1913, las aulas rebosaban de debates políticos disfrazados de discusiones académicas, mientras que los estudiantes organizaban sociedades secretas que funcionaban como laboratorios de ideas revolucionarias. Las autoridades zaristas vigilaban discretamente al estudiantado, sabiendo que las universidades con frecuencia producían tanto burócratas leales como peligrosos opositores al régimen. El Teatro Alexandrinsky presentó obras de Chejov y Gogol ante un público que incluía a funcionarios gubernamentales, militares e intelectuales que debatían el arte ruso frente a las influencias europeas. La temporada de 1913 incluyó tanto clásicos del repertorio nacional como traducciones de Ibsen y Shaw que introdujeron temas sociales considerados provocativos por la censura oficial. Entre los espectadores, los críticos teatrales observaban no solo las representaciones, sino también las reacciones del público, intentando calibrar el estado de ánimo político de una sociedad que comenzaba a cuestionar tradiciones que parecían inmutables tan solo unas décadas antes. El Banco Imperial controlaba las finanzas de un imperio que se extendía desde Polonia hasta el Pacífico, gestionando las inversiones francesas en los ferrocarriles rusos y los préstamos alemanes para la expansión industrial. En 1913, los banqueros de Petersburgo
Mantenían correspondencia diaria con sus colegas de París y Berlín, coordinando transacciones que movilizaban millones de rublos a través de las fronteras europeas. Las bóvedas del banco albergaban no solo monedas de oro, sino también documentos que registraban la creciente deuda externa y las inversiones especulativas que dejaban al imperio financieramente vulnerable a las crisis internacionales. La residencia del gobernador militar servía como centro de mando para las fuerzas que mantenían el orden en una ciudad que crecía a un ritmo superior a la capacidad del gobierno para gestionarla. Oficiales formados en la Academia Militar coordinaban patrullas urbanas con informantes civiles que vigilaban actividades sospechosas en barrios obreros y círculos estudiantiles. En 1913, informes diarios documentaban huelgas, manifestaciones y reuniones políticas clandestinas, creando un archivo que revelaba una sociedad en constante tensión. Los métodos de vigilancia combinaban las tradiciones policiales rusas con técnicas modernas aprendidas mediante intercambios con los departamentos de seguridad alemanes y austriacos. Bulevares nevados conectaban barrios aristocráticos con zonas comerciales en una red urbana planificada que impresionaba a los visitantes acostumbrados al caótico crecimiento de Londres o París. En 1913, los trineos tirados por caballos compartían espacio con los primeros automóviles importados, creando una mezcla de épocas que caracterizaba a una sociedad en transición. Los peatones paseaban por amplias aceras bordeadas de tiendas que vendían productos alemanes, franceses e ingleses, lo que demostraba una integración económica europea que contrastaba marcadamente con el aislamiento político que caracterizaría a Rusia en las décadas siguientes. El puerto del río Neva recibía barcos cargados de té chino, algodón estadounidense y productos manufacturados alemanes que abastecían a una población urbana cada vez más sofisticada en sus gustos y demandas. Los trabajadores portuarios descargaban las mercancías bajo la supervisión de funcionarios de aduanas, quienes recaudaban aranceles que financiaban tanto la expansión militar como los proyectos de infraestructura civil. En 1913, el tráfico marítimo reflejaba la posición de Rusia como puente entre Europa y Asia, un papel geopolítico que generaba riqueza, pero también dependencia de los volátiles mercados internacionales. Antes de pasar al presente, quiero detenerme un momento. San Petersburgo, en 1913, representó la culminación de un proyecto de civilización que Pedro el Grande había iniciado 200 años antes. La ciudad funcionó como un laboratorio donde las tradiciones rusas se unieron a las innovaciones europeas, creando síntesis culturales únicas que influirían en artistas y pensadores durante generaciones. Conociendo lo que sabemos hoy, es difícil imaginar cuán sólido y permanente debió parecer este mundo a quienes lo habitaron, sin sospechar que en pocos años una revolución transformaría los palacios en museos y a los nobles en refugiados. Ahora quiero traer esto al presente y mostrar cómo se ven estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienen alguna idea o sugerencia para futuras ciudades, compártanla en los comentarios. Comparemos el pasado y el presente. El Palacio de Invierno alberga ahora el Museo del Hermitage, donde turistas de todo el mundo admiran las mismas colecciones que los aristócratas rusos antaño consideraban propiedad privada. La perspectiva Nevsky sigue siendo la arteria principal de la ciudad, pero ahora conecta tiendas modernas con monumentos históricos declarados Patrimonio de la Humanidad. La Catedral de San Isaac funciona simultáneamente como museo y lugar de culto, reflejando una Rusia contemporánea que equilibra la tradición religiosa con el turismo internacional.
Los canales aún se congelan en invierno, pero ahora se utilizan principalmente para excursiones turísticas y festivales culturales que celebran el legado imperial en una sociedad completamente transformada. Agradezco mucho su atención, sus ideas, contribuciones y comentarios constructivos influyen en el futuro. No duden en dejar un comentario abajo. Hasta la próxima.